Para esta ocasión hemos conversado aquí en el marco del Ateneo lo importante que sería abordar el tema de la subrogación del útero como una estrategia para la maternidad. Toda vez que esto ha sido, tengo entendido, una práctica que cada vez se da con mayor frecuencia, consideramos que es importante abordar este tema de una manera profesional y en cada una de las áreas del conocimiento, así sea grosso modo. Por ejemplo, hemos considerado que este es un tema que hay que abordarlo, lógicamente, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la economía, es decir, desde muchos puntos de vista en el área del conocimiento, lo cual daría como para que nosotros pudiéramos hacer en el sentido académico un seminario con cada uno de estos temas, es decir, cada uno de estos aspectos merece una conversación por aparte si queremos profundizar. Pero en esta ocasión lo que queremos es tener una visión general del tema en cada uno de estos aspectos. Y para ello, entonces, hemos contado con los panelistas que ustedes están observando y que le voy a dar la palabra al doctor Guido Parra para que nos lo presente y de esta forma, pues, iniciemos este conversatorio que promete ser muy productivo, fructífero y agradable. Es decir, Guido, el panel es tuyo. Gracias, Luis, muy amable. La verdad que me siento contento y además yo creo que recojo el sentimiento de todos los integrantes del Ateneo por un tema que yo sé que es controversial, controvertido, pero que tiene un interés social importante y repercute en todos los países y especialmente en este momento en nuestro país de una manera muy importante e impactante. La conferencista principal es la doctora Ivonne Díaz, que es el presidente de FECOLSOT, de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Actualmente tiene un cargo muy importante en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y además de eso, pues trabaja en fertilidad y conoce este tema de diferentes aristas, no solamente de la parte médica, sino también en múltiples discusiones que ella ha tenido acerca de este tema en diferentes foros. Y hoy pues vamos a contar con ella, vamos a contar con esa opinión, vamos a contar con la opinión de una abogada, vamos a contar también con la opinión de un bioeticista y vamos a contar con la opinión de un sacerdote de la Iglesia Católica. Y después, como siempre, pues a conversar, a que de forma respetuosa cada uno vaya presentando sus puntos o sus maneras de ver este enfoque y algunos anécdotas, cosas que podamos comentar, especialmente siempre pensamos en el público. Esto no son solamente cosas médicas, esto son cosas sociológicas, son cosas legales, son cosas que impactan desde el punto de vista ético a todos, ¿correcto? Y que en diferentes países pues tienen diferentes modalidades. Así que Ivonne, sin más preámbulos, presento, Ivonne, muy amable por haber aceptado la invitación. Muy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias y a ustedes por la invitación. Para mí es un honor. Voy a volver a compartir pantalla, que creo que ya la había ensayado y creo que me había ido bien. Vamos a ver si otra vez me sale sin problema. Bueno, muy bien, voy a hablarles sobre subrogación uterina. Un tema, como dice Guido, que tiene varias aristas, controversial. Pues este es mi temario el día de hoy. Quiero hablar algo de definiciones, panorama regulatorio mundial como tal. En Colombia, ¿cómo está el marco jurídico actual? Tenemos una abogada, pero pues quería como hablar un poco sobre esta parte, algo muy resumido. Resultados clínicos y la evidencia actual en cuanto a resultados maternos perinatales, criterios de selección y protocolo, algo pues más como de tipo práctico, y consideraciones éticas, aunque tenemos nuestro bioeticista, pero lo estoy hablando desde el punto de vista de las sociedades científicas. Quiero hablar un poco sobre lo que es hay como un eco, no sé quién. Quiero hablar de las definiciones. Las definiciones es muy importante tener en cuenta que en una gestación subrogada o una subrogación uterina
están los padres intencionales y está la madre gestora, está la madre que es la portadora, podríamos decir, a grosso modo. Existen dos tipos de subrogación uterina o gestación uterina. Una que es la gestacional, que es la que actualmente conocemos, que más del 95% de los casos, donde la gestante o la que tiene el embarazo no aporta ningún material genético. El embrión es creado de los gametos de padres intencionales, o sea, de las personas externas, y ella simplemente recibe el embrión que viene de los padres intencionales y es la que gesta ese embarazo. Está el embarazo o la gestación tradicional, en donde la gestante ella misma aporta sus propios óvulos, tiene un vínculo genético con el recién nacido porque son sus óvulos y gesta el embarazo por medio de una inseminación artificial o una fecundación in vitro con un semen del padre intencional. En cualquiera de estas condiciones existe un contrato o una relación altruista donde no hay compensación económica o comercial con remuneración. Esto es algo que pues solamente hablaremos más adelante. Pienso que desde tiempos antiguos, históricos, recordemos la historia de Abraham con pues su esposa Sara y la esclava Agar, donde la esposa lleva a la esclava donde Abraham para que geste un hijo de él, porque ella era incapaz de tener un embarazo. Sabemos la historia en que termina en que posteriormente Sara logra el embarazo y expulsa a Agar con su hijo Ismael. Desde esa época sabemos que existe la posibilidad de subrogación tradicional, porque en este caso ella, Agar, era la que aportaba obviamente su óvulo y pues su gestación fue de manera natural, no fue artificial. ¿En qué indicaciones médicas encontramos la subrogación gestacional? Obviamente cuando hay ausencia uterina hay unos síndromes médicos genéticos donde la mujer nace sin útero o por otras causas que no haya útero como tal, o porque la paciente tiene unos miomas, unos fibromas en el útero que le hace imposible el embarazo, que compromete la cavidad, que hay unas adherencias, principalmente un síndrome de Ackermann o malformaciones mullerianas muy complejas, porque la mujer tiene, la madre que va a aportar sus óvulos, tiene un problema que le impide un embarazo, una cardiopatía con estenosis aórtica severa, una enfermedad renal crónica o patologías autoinmunes con alto riesgo de embarazo o incluso cáncer, o que la paciente ha sido sometida a una esterectomía, o sea, le han quitado el útero previamente por hemorragia posparto o por cualquier otro tipo de cirugías previas que ha tenido en el útero. ¿Qué pasa desde el punto de vista global? Existen a nivel mundial, ¿qué países en un momento dado permiten o no permiten este tipo de gestaciones subrogadas en donde la que gesta ese embarazo no tiene ninguna relación no da sus óvulos? Es permitida de manera altruista y más comercial en Estados Unidos, varios estados es permitido. En Canadá es solamente altruista, en Ucrania es comercial y permite parejas heterosexuales, en Georgia, en Kazajistán, Laos y Camboya hay marcos variables. Solo altruista en Reino Unido, Australia, Bélgica, Israel, Sudáfrica y Grecia. Y hay una zona gris en la que estamos nosotros, sin regulación, Colombia, hay un vacío legal tremendo en la jurisprudencia. México varía por estado, India, aparentemente solo altruista en 2021, sin embargo, vamos a ver que obviamente es totalmente comercial. Argentina, Chile, Perú, no hay ley, y otros muchos países en África y Asia. Y está totalmente prohibida, penalizada. En Francia, Alemania, España, Portugal, incluso en Italia está prohibido de manera extraterritorial. Quiere decir que si una persona hace su subrogación uterina y regresa al país, eso lo consideran como delito.
China, Japón, Suiza, Austria y Rusia. Está prohibida para extranjeros. Desde el punto de vista del 2020 a 2025, esto ha aumentado de una manera exagerada. Más del 55% de los casos actualmente se consideran en Estados Unidos de más del 55% de crecimiento. El costo es totalmente abismal, multimillonarias inversiones y gastos en gestaciones uterinas. El principal destino mundial es Estados Unidos y en Colombia estamos bajo una regulación que no está bajo la jurisprudencia. ¿Qué dicen las sociedades científicas? Las sociedades científicas, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el 2022, considera la subrogación gestacional como éticamente aceptable cuando está médicamente indicada. Recomienda que sea altruista, pero no prohibido que sea comercial. Exige una evaluación psicológica independiente de gestante. Requiere representación legal independiente para ambas partes y prefieren que tengan embriones congelados y que la transferencia sea un solo embrión con una preparación endometrial. La Sociedad Europea de Medicina Reproductiva en el 2021 también reconoce que la subrogación puede ser una opción legítima, indicaciones precisas. Recomienda obviamente un marco legal previo al inicio del tratamiento, una evaluación médica, psicológica, legal obligatoria hacia la madre subrogada. No permite posición sobre comercial versus autorista, o sea, eso varía de país a país y debe hacerse un seguimiento obstétrico especializado para la gestante. Y la FIGO, a la que yo soy secretaria honoraria actualmente, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia 2025, hace estas recomendaciones que voy a hablar cada una por aparte porque fui parte de estas recomendaciones. En cuanto a lo que son los derechos reproductivos, incluyen acceso a subrogación cuando está indicada, las indicaciones no médicas como parejas homosexuales, hombres solteros, indicaciones válidas desde una perspectiva, pero de derechos reproductivos. O sea, nosotros, desde el punto de vista de FIGO, hay que respetar los derechos reproductivos, donde este tipo de población tendrían también derechos reproductivos. Protección obligatoria a la gestante subrogada como prioridad. Autonomía informada, sin coacción económica, sobre todo derechos del menor, del conocimiento de su origen genético, y hacemos un llamado a una regulación nacional en todos los países. Este es el artículo, esta es la posición en donde dice, como vemos acá mi nombre, dice parte de algunos comentarios al Comité de Aspectos Éticos de la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia. Y básicamente, obviamente, hacemos una diferencia muy bien entre lo que es la gestación subrogada tradicional, que yo les explicaba que era que la que queda embarazada tiene un vínculo genético porque es con sus propios óvulos. Y ese vínculo genético plantea unas cuestiones éticas, legales, emocionales específicas que pues obviamente nosotros como sociedad científica no estamos de acuerdo. Por el contrario, la gestación subrogada, donde la que lleva ese embarazo no tiene ningún vínculo con este embrión, sino que hay unos padres intencionales, pues obviamente es lo que más habitual. Sin embargo, tiene que ser también muy bien esclarecido desde el punto de vista ético y que no va a haber ninguna clase de vínculo con ese niño. Todos los principios éticos que se exponen a continuación, debido a la gestación subrogada, debemos tener muy claro que no estamos de acuerdo con la gestación subrogada tradicional, donde hay un vínculo directo de la que lleva el embarazo con ese bebé que tiene en gestación. Y que viéndolo de alguna manera, una vez que logre ese parto, pues entre comillas sería una venta de bebés, porque obviamente es un comercio total de esa vinculación que tiene genética. Por lo cual desaconsejamos por completo la realización de gestación subrogada tradicional, en particular aquellos en los que la mujer acepta de antemano entregar un niño con el que tiene un vínculo genético. En su lugar, la FIGO, la Federación Internacional, apoya la gestación subrogada gestacional, que es la que obviamente conocemos, la que se hace obviamente con padres intencionales,
respetando la autonomía, el consentimiento informado, la no explotación y la priorización del bienestar del menor. Las recomendaciones que hacemos sobre las prácticas éticas en materia de gestación subrogada es de respaldar los acuerdos de gestación subrogada cuando se ajusten a los principios éticos, entre ellos el respeto a la autonomía, el consentimiento informado, la no explotación y la priorización del bienestar del futuro niño. Todos los acuerdos de gestación subrogada deben impedir explícitamente la explotación y la coacción, garantizando una compensación justa y unas condiciones contractuales dignas, sin aprovecharse de las vulnerabilidades socioeconómicas. Las madres subrogadas deben tener acceso a asesoramiento jurídico independiente para comprender plenamente sus derechos y responsabilidades. Se debe proporcionar a la madre subrogada una atención sanitaria integral que incluya apoyo físico, psicológico y emocional durante todo el embarazo y el posparto. La madre subrogada debe conservar su autonomía en lo que respecta a las decisiones sobre los procedimientos médicos y el tipo de parto. Se deben realizar esfuerzos para minimizar los riesgos asociados a los embarazos múltiples. El bienestar y el interés superior del futuro niño deben seguir siendo fundamentales en todos los acuerdos de gestación subrogada. Los niños tienen derecho a conocer sus orígenes genéticos y biológicos y deben garantizarse explícitamente su protección frente a la discriminación y estigmatización. Los acuerdos de gestación subrogada transfronteriza, o sea, quiere decir que están en otro país los padres intencionales y van a otro país, requieren marcos normativos internacionales que garanticen el cumplimiento de las normas éticas, una atención sanitaria equitativa, una protección jurídica sólida para las madres subrogadas y la protección contra la explotación y la coacción. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay una sentencia en 1998, la TC 968, primera referencia jurisprudencial que se conoce que reconoce la gestación subrogada sin prohibirla. En el 2009, la sentencia T968 reitera que hay una ausencia de prohibición expresa y hay un contrato en zona gris. En el 2020, establece que el Estado no puede prohibir la subrogación si se protege a la gestante y sus derechos fundamentales. En el 2023 hay un programa, una posibilidad, una ley, que hay un proyecto de ley más completo, pero que llega al Ministerio de Justicia y Salud y es archivado por vencimiento de términos. En 2024, la sentencia se reitera como un vacío regulatorio y se reconoce que existe un turismo reproductivo y exhorta nuevamente al Congreso a legislar. En el 2025 existe también un proyecto de ley que es el 345-2023, lo que proponía era que la subrogación gestacional no tradicional, que solo modalidad altruista, sin compensación económica, que partes colombianas o residentes en Colombia, que hubiera un consentimiento informado obligatorio y irrevocable hasta la transferencia embrionaria, con una afiliación determinada, padres intencionales, padres legales desde el nacimiento y protección de seguridad social para la gestación durante el embarazo, un proyecto de ley archivado por vencimiento de términos y que no por rechazo no llegó a tener todas sus condiciones para seguir. Así que en este momento existe un vacío regulatorio en Colombia. ¿Qué pasa con los resultados clínicos y la evidencia? Podríamos decir que si se han seguido estos embarazos, es que hay un metaanálisis en el 2024 en donde comparan qué pasa con las gestaciones subrogadas versus las gestaciones que no son subrogadas, o sea, que se hacen sin padres intencionales, en general lo que se hace normalmente en fecundación in vitro. A ver si hubiera un poco más de problemas con estas gestaciones subrogadas, más complicaciones, qué diferencias hay entre unas y las otras. Realmente, pues sabemos que las gestantes subrogadas son pacientes que son entre 21 a 39 años. Los resultados entre las gestantes subrogadas y los que no son subrogados son muy similares. La tasa de nacidos vivos por transferencia son muy comparables, no hay mayor diferencia significativa en las complicaciones o morbilidades que se generan esas técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, sí existen unos riesgos aumentados en gestación subrogada
aumento de trastornos hipertensivos en el embarazo comparado con población general, aumento de placenta previa y de placenta de sección baja comparado con población general, que eso es algo que es muy parecido a lo que son todas las técnicas de reproducción asistida, aumento de gestaciones múltiples, aumento de hemorragia posparto. Y la conclusión del estudio es que la gestación subrogada es una opción de técnica de reproducción asistida segura, que requiere obviamente un seguimiento obstétrico especializado, que se obliga actualmente a transferencia a un solo embrión, porque obviamente más embriones genera mayor riesgo para la gestante subrogada. En Estados Unidos hay un estudio más grande en donde se observa que hay una corte transversal nacional de 14.3 millones de partos en Estados Unidos. Hay 1.965 gestaciones subrogadas identificadas, un 13.7 por 100.000 en prevalencia de gestaciones subrogadas entre partos de Estados Unidos, un crecimiento de más del 55% entre 2017 y 2020, incremento en los últimos 3 años, con un mayor riesgo de gestación múltiple. Es increíble que se aumente tanto el embarazo múltiple, que están transfiriendo más de un embrión, 7.8, y más de 2.2 de mayor riesgo de complicaciones abrupto de placenta. Hallazgos de placenta previa, inserción baja, hemorragia posparto y morbilidad materna severa global. Me acabo de enterar hace poco hablando con obstetras aquí en Bogotá, 2 madres subrogadas muertas por hemorragia posparto en la Clínica de la Mujer en Bogotá. Tendencias de ciclos de técnica de reproducción asistida en gestación subrogada, datos SAR, estos son los datos que son en Estados Unidos, tendencias 2014-2020, resultados de ciclos de gestación subrogada o no gestación subrogada e implicaciones para la práctica. Las tendencias entre 2014 y 2020 aumentaron significativamente en forma constante durante todo el periodo, mayor adopción de transferencias de embriones congelados, reducción progresiva de gestaciones múltiples. ¿Por qué? Porque se han visto que obviamente hay mayor posibilidad de embarazo múltiple. Y se observa padres intencionales de mayor edad. Obviamente esto permite más posibilidades. Los resultados por ciclo de gestaciones subrogadas, no gestaciones subrogadas, la tasa de embarazo por transferencia es comparable o incluso un poquito superior dependiendo de los grupos de edad. Sabemos que obviamente son mujeres jóvenes, menor tasa de aborto, incluso con padres intencionales mayores de 40 años, y hay un mejor pronóstico, podríamos decir, cuando la gestante obviamente es menor de 35 años. Las implicaciones para la práctica: se recomienda la transferencia de un solo embrión para evitar embarazos múltiples. Ojalá que sea un embrión ya congelado y ojalá que sea con estudio genético para llevar un poco más claro de que es un embarazo, va a ser un embarazo genéticamente normal y sin problema, y que sea solamente un embrión a transferir. Los criterios de selección y protocolo, pues obviamente cómo se selecciona esta gestante subrogada. Según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, estas son las normas que se requieren. Que tenga de 21 a 45, incluso, pero preferentemente de 21 a 39 años, según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Al menos un parto previo exitoso que haya tenido, sin complicaciones mayores. Un índice de masa corporal menor de 35, óptimo menor de 30. El examen ginecológico debe ser completamente normal, una cavidad uterina normal. Obviamente se hacen todos los exámenes infecciosos, de serología, hepatitis, sífilis, todo el panel genético que pueda tener consecuencias, sin contraindicaciones absolutas del embarazo, y una evaluación cardiológica y endocrinológica muy bien clara. Criterios psicológicos: tiene que tener una evaluación psicológica por profesional independiente del equipo que la paciente, esa subrogada, está en tratamiento, sin trastornos psiquiátricos activos o descompensados, una motivación clara y libre de coacción económica, especialmente en la altruista, red de apoyo familiar y social, comprensión de las implicaciones emocionales del proceso y un acuerdo previo sobre aborto selectivo, reducción embrionaria y número de embriones a transferir. Los criterios: tiene que haber un contrato legal redactado y firmado antes de iniciar el tratamiento, debe haber una representación legal independiente para gestación subrogada y padres intencionales, sin dependencia económica extrema respecto a padres intencionales, ausencia de coacción familiar o de pareja, residencia estable y ambiente doméstico adecuado para el embarazo, y cobertura de seguridad social
y seguro de vida durante el embarazo. Entonces, el protocolo es que hay una indicación, claro, ¿cuál es la indicación? El marco legal que se debe tener un contrato totalmente redactado, firmado, independiente por las partes. Se hace entonces la extracción de óvulos, la utilización del semen, se hace la formación del embrión, ojalá se haga un estudio genético de esos embriones, se prepara el endometrio a la que va a recibir los embriones y se hace el seguimiento del embarazo. Básicamente, esquemáticamente quería mostrarles a ustedes cómo es el proceso. Se obtienen unos óvulos, se obtiene un semen, se forman los embriones y estos embriones que ya se van a transferir directamente en este útero de esa madre subrogada, o sea, no aporta ya nada, solamente recibe los embriones que vienen de los padres intencionales. Básicamente ese sería en el gráfico lo que es en práctica. Consideraciones éticas fundamentales. En cuanto a las consideraciones éticas fundamentales, sabemos de la autonomía y consentimiento, de la no explotación y la equidad, del derecho del menor y del rol del médico y del equipo. En cuanto a la autonomía y consentimiento, la autonomía de la gestante es el derecho de decidir libremente, sin coacción económica. Consentimiento informado, completo y revocable hasta la transferencia. Especial atención a poblaciones vulnerables, coacción económica y subrogación comercial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y autonomía de padres intencionales con derecho reconocido reproductivo por la FIJO. En cuanto a la explotación y la equidad, hay mayor riesgo de explotación en subrogación comercial versus altruista. Esto se concentra sobre todo en países de bajos recursos, India, Ucrania, Camboya. Argumento pro-altruista que reduce el incentivo económico como factor de decisión y el argumento pro-comercial, obviamente la compensación por un justo trabajo y riesgo real de este embarazo. Del derecho al menor, del derecho a conocer el origen genético y gestacional, a una edad apropiada, cuando se considere interés superior del niño como criterio primero en todos los acuerdos y el riesgo de apatriada, que es subrogación transnacional cuando son de otros países. En cuanto al rol médico y equipo, hay una obligación de evaluación integral y no solo técnica, no participar en procesos sin contrato legal previo, transparencia en todos los procesos involucrados y una objeción de conciencia posible con derivación garantizada al paciente. Pero desafortunadamente, del altruismo no hay tanto, hay más que todo un comercio total, una acción multimillonaria, hay millones de pesos, dólares que se invierten y que se gastan en esto. Las prácticas a nivel mundial, una práctica prohibida, no es altruista, hay un comercio total de madres sustitutas en donde obviamente tienen un interés totalmente comercial. Mensajes finales de esta charla. La subrogación gestacional es la técnica de elección en más del 95% actuales, sin vínculo genético de la gestante, para mayor claridad legal y psicológica. La evidencia apoya la seguridad con selección adecuada. Ya vimos los resultados. Colombia es permitida, pero no regulada. No está regulada, ahí estamos por fuera de la ley. Evaluación integral es no negociable y el rol del médico clínico es ético, no solo técnico, sino también ético en estos casos. Muchísimas gracias por su atención. Todo lo contrario, gracias a ti por la presentación. Excelente resumen y yo creo que tocaste todos los puntos que seguramente van a ser profundizados. No en orden de importancia, pero me gustaría, Luis, que están moderando desde allá, ojalá siguiéramos con la parte de bioeticista de Anderson Díaz, que ya nos mandó un pregrabado, y posteriormente siguiéramos con la parte de la abogada, de la doctora Karina, y por último el padre Rafael. Así que Luis, si puede colocar la grabación de Anderson Díaz, pues estamos todos aquí para escucharla. Saludos, soy el doctor Anderson Díaz Pérez, doctor en bioética, doctor en salud pública y magíster en ciencias básicas biomédicas.
Hoy quiero proponerles una idea central que articula toda esta presentación. La subrogación uterina no es solo una práctica médica, es un punto de desequilibrio entre tres fuerzas: la autonomía, la dignidad y el mercado. Y lo que está en juego no es simplemente su regulación, sino la posibilidad de construir un equilibrio ético real. Para comprender ese desequilibrio, debemos comenzar por el contexto en el que emerge. Esta diapositiva representa el núcleo del problema. La idea de que la subrogación uterina es un acuerdo entre partes libres e iguales es, en muchos casos, una ilusión de neutralidad contractual. Y es importante detenernos aquí, porque esta ilusión es lo que permite que la práctica sea aceptada sin cuestionamientos más profundos. En apariencia tenemos un contrato, una mujer que acepta gestar y unos padres que desean formar una familia. Pero como advierte la World Health Organization, los acuerdos en salud no pueden evaluarse solo por el consentimiento formal, sino por las condiciones reales en las que ese consentimiento ocurre. Y cuando observamos esas condiciones, lo que aparece no es equilibrio, sino tensión. Este gráfico lo muestra con claridad. De un lado, los derechos fundamentales, del otro, las fuerzas del mercado. Y en el centro no hay armonía, hay ruptura. Porque, como señala la United Nations, en contextos sin regulación, las dinámicas reproductivas tienden a desplazarse hacia lógicas comerciales que pueden comprometer la dignidad humana. Esto significa que el contrato no es realmente neutral, está atravesado por variables estructurales, desigualdad económica, acceso diferencial a oportunidades y asimetrías de poder. En este sentido, lo que parece un acuerdo entre iguales puede convertirse en lo que Amrita Pande describe como una forma de organización reproductiva donde el cuerpo se integra a dinámicas de producción. Y aquí ocurre el desplazamiento más crítico. El interés superior del menor deja de ser el eje central y comienza a moverse hacia una lógica de resultado, de eficiencia, incluso de cumplimiento contractual. Por eso, esta diapositiva no representa un equilibrio, representa un sistema en tensión que, sin intervención ética, tiende a romperse del lado de los más vulnerables. Y esta es la idea clave que conecta con lo que sigue. Si el contrato no es neutral, entonces la subrogación no puede analizarse solo como un acuerdo. Debe analizarse como un fenómeno estructural que exige intervención bioética. Si en la diapositiva anterior planteábamos la ilusión de neutralidad contractual, esta imagen nos permite comprender la estructura real que sostiene esa ilusión. No estamos frente a un simple vacío legal, sino frente a un abismo normativo estructural. A un lado se encuentran las garantías constitucionales, la dignidad, la autonomía y la protección del menor. Al otro lado, operan las dinámicas del mercado, que responden a una lógica distinta basada en eficiencia, transacción y optimización. Entre ambos no hay continuidad, hay una ruptura. La Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T-275 de 2022, intenta construir un puente entre estas dos dimensiones. Sin embargo, ese puente resulta insuficiente para contener las tensiones reales que emergen en la práctica. Y este punto es crucial, porque cuando el derecho no logra estructurar una práctica, la práctica no desaparece, sino que se reorganiza bajo otras lógicas. Como lo advierte la World Health Organization, en ausencia de regulación robusta, las prácticas en salud tienden a desplazarse hacia escenarios donde la protección de derechos se debilita progresivamente. En este caso, ese desplazamiento ocurre hacia el mercado. Esto implica que el sistema no está en equilibrio, las garantías constitucionales permanecen, pero pierden capacidad efectiva de contención. Y cuando esto sucede, como también lo ha señalado la United Nations, el riesgo deja de ser únicamente jurídico y se convierte en estructural, ya que la práctica comienza a reproducir desigualdades y a desplazar el eje ético desde la dignidad hacia la viabilidad del proceso. Por eso, esta diapositiva no representa simplemente un vacío, sino una falla en la arquitectura ética del sistema. Y es precisamente esta falla la que permite comprender el siguiente paso del análisis: cómo la ausencia de regulación no solo permite la práctica, sino que redefine sus reglas desde fuera del derecho. Si antes veíamos un abismo normativo, aquí observamos su consecuencia directa. Cuando se combinan una demanda global creciente, un vacío regulatorio local y la vulnerabilidad económica, la subrogación deja de ser una práctica aislada y se convierte en un sistema. Como plantea Adrian Whitaker, estas dinámicas integran la reproducción en circuitos transnacionales donde lo personal se vuelve estructural. Y en ese proceso, como advierte Amrita Pande, el cuerpo deja de ser solo biológico y pasa a formar parte de una lógica de producción.
Por eso la subrogación ya no puede entenderse como una decisión individual, sino como un mercado reproductivo transnacional. Y si el fenómeno es global, la respuesta ética no puede seguir siendo únicamente local. En la diapositiva anterior vimos cómo se configura un mercado transnacional. Aquí observamos su consecuencia directa en términos bioéticos. El vacío regulatorio no afecta un solo principio, compromete simultáneamente toda la estructura de la ética médica. En primer lugar, la autonomía deja de ser plenamente libre, como advierte la literatura bioética contemporánea, al estar condicionada por la vulnerabilidad económica. Al mismo tiempo, la justicia se ve afectada por una asimetría evidente entre quien gesta y quien accede al procedimiento. Desde la no maleficencia, la American Society for Reproductive Medicine ha documentado riesgos clínicos y psicosociales que no pueden considerarse secundarios. Y finalmente, desde la dignidad, retomando a Immanuel Kant, el cuerpo corre el riesgo de ser tratado como medio y no como fin en sí mismo. Por eso, más que un dilema aislado, lo que tenemos es un escenario donde todos los principios bioéticos entran en tensión de manera simultánea. Y esto refuerza la idea central. No estamos frente a una práctica neutra, sino frente a un riesgo bioético estructural. Si antes identificábamos un riesgo bioético estructural, aquí vemos uno de sus núcleos más críticos, la transformación de la autonomía. En teoría, la decisión de la gestante aparece como una libre elección, pero en la práctica, esa decisión atraviesa lo que este esquema muestra claramente, un filtro de vulnerabilidad económica. Como plantea Rohan Deonandan, en contextos de desigualdad, el consentimiento no puede asumirse como absoluto, porque la necesidad redefine el margen real de elección. Esto significa que la autonomía no desaparece, pero se deforma. Lo que inicia como una decisión aparentemente libre puede convertirse en una estrategia de supervivencia, donde elegir no implica necesariamente poder decidir de otra manera. Por eso, más que hablar de autonomía plena, lo que emerge es una forma de consentimiento condicionado. Y esta distorsión de la autonomía es clave, porque conecta directamente con lo que sigue. Cuando la decisión ya no es plenamente libre, el problema deja de ser individual y se convierte en ético estructural. Si la autonomía se encuentra condicionada, como vimos anteriormente, la consecuencia inmediata se expresa en la justicia. Esta diapositiva lo muestra de manera directa. La balanza no está equilibrada. De un lado, los padres intencionales cuentan con capital, asesoría legal y movilidad global. Del otro, la mujer gestante asume necesidad económica, riesgo biológico y, en muchos casos, aislamiento jurídico. Esto no es una diferencia circunstancial, es una asimetría estructural. Como plantea Martha Nussbaum, una práctica solo puede considerarse justa si las capacidades reales de los participantes son comparables. En este escenario, esas capacidades no solo son distintas, sino profundamente desiguales. Por eso la balanza no se inclina por azar, se inclina por diseño del sistema. Y esta inclinación es clave, porque muestra que el problema ya no es solo de decisiones individuales, sino de distribución de poder. Si la justicia se encuentra estructuralmente desequilibrada, como acabamos de ver, esta diapositiva nos muestra hacia dónde se desplaza ese desequilibrio. No estamos frente a tensiones estáticas, sino a fuerzas que empujan en una dirección clara. El sistema no regulado tiende a mover la práctica desde la autonomía plena hacia escenarios de explotación, desde la dignidad hacia la cosificación y desde el sujeto de derechos hacia su reducción a objeto contractual. Esto no ocurre de manera accidental, sino como resultado de lo que ya hemos identificado, la interacción entre mercado, desigualdad y vacío normativo. Por eso, más que un conjunto de dilemas aislados, lo que emerge es una dinámica sistemática de desplazamiento ético, y este desplazamiento es clave porque muestra que el problema no es solo si la subrogación es aceptable o no, sino hacia qué extremo se dirige cuando no es regulada. Si antes vimos que el sistema empuja la práctica hacia la instrumentalización, aquí vemos la consecuencia más grave. El niño deja de estar en el centro. Este diagrama lo muestra con claridad. El interés superior del menor queda reducido y atrapado entre el interés comercial y el contrato privado. Como advierten la United Nations y UNICEF, cuando no hay límites bioéticos claros, el niño deja de ser el eje de protección y pasa a ocupar un lugar secundario dentro del proceso. Esto significa que aunque sus derechos siguen existiendo, ya no orientan la decisión. Y ese es el punto crítico. El centro ético se desplaza. Por eso el problema no es solo cómo se realiza la subrogación, sino a quién termina priorizando. Si el problema que hemos analizado es estructural, la respuesta también debe ser estructural.
Esta diapositiva muestra una idea central. El equilibrio ético no ocurre por sí solo, debe construirse. Para ello se requieren 4 pilares que actúan de manera conjunta. En primer lugar, limitar la práctica a modelos no comerciales, como la subrogación altruista, para reducir la presión del mercado. En segundo lugar, evaluar de forma real la vulnerabilidad, porque no toda decisión ocurre en condiciones de igualdad. En tercer lugar, establecer un consentimiento reforzado que vaya más allá de lo formal y garantice comprensión y libertad real. Y finalmente, incorporar la supervisión de comités que permitan controlar y equilibrar las decisiones. Como señala la European Society of Human Reproduction and Embryology, la regulación no debe solo permitir la práctica, sino proteger la dignidad humana. Por eso esta arquitectura no busca impedir, sino contener, equilibrar y devolver el centro ético a donde debe estar. Si la arquitectura bioética define el equilibrio, aquí vemos cómo se concreta en la práctica. No se trata solo de principios, sino de mecanismos claros. El primero es eliminar el incentivo económico, porque el lucro es el principal motor de la explotación. El segundo es filtrar la vulnerabilidad, evaluando de manera real las condiciones sociales y económicas de la gestante. El tercero es fortalecer el consentimiento, asegurando que no sea solo firmado, sino comprendido en toda su dimensión médica, legal y futura. Y el cuarto es garantizar supervisión externa a través de comités de ética independientes que validen cada caso. En conjunto, estos mecanismos no buscan prohibir la subrogación, sino transformarla en una práctica controlada donde la dignidad y los derechos no dependan del mercado. Si todo el recorrido nos ha mostrado cómo la práctica se desplaza hacia el mercado, esta diapositiva plantea el punto final, el límite. La subrogación no puede analizarse solo desde el deseo de autonomía reproductiva, porque existe un límite que no es negociable, la dignidad humana. Ese es el verdadero punto de equilibrio. Por eso la bioética y el derecho no están llamados a prohibir por prohibir, sino a contener, a actuar como un dique que impida que el cuerpo humano se convierta en un medio dentro de una lógica comercial. Y esta es la idea central que quisiera dejar. El problema no es si la subrogación debe existir o no, sino bajo qué condiciones deja de ser una expresión de libertad y empieza a convertirse en una forma de cosificación. Ese límite no es técnico, es ético. Agradezco profundamente su atención y la apertura a esta reflexión. Espero que este análisis contribuya a fortalecer un debate que no solo es jurídico o clínico, sino profundamente humano. Muchas gracias. No, gracias a ti, Anderson. Yo creo que comenzamos a introducir unas palabras nuevas como arquitectura, equilibrio, pilares, tensión, comité ética, que creo que van a ir poco a poco globalizando la discusión y globalizando un poco el entendimiento de esta práctica. Vamos a pasar entonces a los aspectos legales, que la doctora Karina gentilmente nos mandó también un video expresando un poco, en resumen, lo que es la posición legal con respecto a esta práctica acá en Colombia. Así que, Luis, puedes adelantar el video. Hola a todos, soy Karina Rodríguez, soy abogada, tengo una empresa que se llama NAR Consulting and Services y nos dedicamos a asesorar sobre gestación subrogadas. Hoy quiero hablarles brevemente sobre la situación jurídica de la subrogación en Colombia. Este es un tema que avanza muy rápido desde la medicina y la sociedad. Desde la legislación, la subrogación o la gestación subrogada, también conocida popularmente como vientre de alquiler, es un acuerdo mediante el cual una mujer gesta o lleva en su vientre a un bebé para otra persona o una pareja o una familia. En Colombia, este procedimiento no está prohibido expresamente, pero tampoco existe una ley específica que lo regule integralmente. Este vacío jurídico ha generado múltiples debates éticos, médicos y legales. Actualmente, la base jurídica proviene principalmente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una de las decisiones más relevantes, de hecho la única que habló directamente y frontalmente sobre la gestación subrogada, es la T968 de 2009, en la cual la Corte reconoció que la maternidad subrogada o gestación subrogada existe y se puede hacer esta práctica en Colombia. Exhortó además al Congreso a legislarla, también lo ha hecho en sentencias posteriores, y también llamó a indicarle a todas las partes cómo deben hacer este tipo de procedimientos. Sin embargo, hasta hoy el Congreso de la República de Colombia no ha expedido una ley específica sobre subrogación. Entonces, ahí nos ataca una pregunta: ¿qué implica esto en la práctica? Primero, implica que los acuerdos de subrogación se manejan mediante contratos privados, cuya validez puede ser discutida judicialmente.
Han habido algunos pronunciamientos, sobre todo en sentencias de menores instancias, donde se ha hablado de estos acuerdos. Segundo, existen vacíos importantes respecto a la filiación del menor. Los derechos de la gestante, sobre la compensación económica, se debe pagar, no se debe pagar, la nacionalidad en casos internacionales frente a nuestra legislación como en Colombia, la protección frente a posibles situaciones de explotación o de trata de personas. En Colombia, la tendencia jurídica y bioética ha sido aceptar y establecer únicamente la subrogación altruista, es decir, aquella donde no existe un ánimo comercial, sino una ayuda solidaria. No obstante, en la práctica muchas veces hay compensaciones económicas indirectas. Esto ha generado un poco de controversia, pero cuando hablamos del tema del pago, no podemos entenderlo como un pago de SBB, como un pago hacia propiamente dicho al procedimiento, sino también como una compensación por las molestias causadas durante el embarazo, durante el tema del parto, lo cual obviamente es permitido. Por ello, el gran reto actual del país es construir una regulación equilibrada que proteja la dignidad de la gestante, que garantice los derechos del niño, que brinde seguridad jurídica a las familias, para que evite escenarios de mercantilización del cuerpo humano. No podemos entenderlo bajo el contexto de alquiler. Ese es un término que está incorrecto porque no es posible alquilar una persona. En Colombia, la gestación subrogada está en una zona gris. No es ilegal, tampoco está claramente reglamentada. Existen algunos parámetros para llevarla a cabo que se pueden seguir. Existe un documento que fue creado por ACER, en donde se establecieron los parámetros y los protocolos para llevarlos a cabo. Están las sentencias de la Corte y también las leyes generales. Muchas gracias. Gracias, Karina. Y por mencionar a ACER, a nuestra Asociación Colombiana de Reproducción, en la cual se ha hecho un trabajo importante por parte de muchos colegas, y ya existe como una guía, correcto, a ese respecto, en el cual hay normas éticas, correcto, que han permitido regular este tipo de práctica desde el punto de vista médico y que aporta, pues, desde el punto de vista legal, obviamente, para que ustedes también tengan ese argumento de que no se está haciendo a la topa tolandra, por llamarla de alguna manera, sino que hay unas normas regulatorias o guías de práctica médica regulatorias dentro de la Asociación Colombiana de Reproducción Humana que garantiza por lo menos que los centros que lo hagan pues lo cumplan y tengan una manera de demostrar que efectivamente se están llevando a cabo. Como tratamos de dar una visión general, Luis, queremos presentar por último cuál es la posición de la Iglesia Católica al respecto. Venimos de un estado clerical, pasamos a un estado laico desde el año 1991, pero sabemos que de todas maneras la Iglesia Católica a nivel mundial y a nivel local en nuestro país pues tiene una importancia tremenda y la Iglesia tiene una posición también sobre esta práctica, igual que sobre las prácticas de técnicas de reproducción asistida. Y el padre Rafael tuvo la bondad y la generosidad de expresar con sus palabras la posición de la Iglesia. Así que bienvenido, padre, y gracias por enviarnos esta pequeña grabación. Un saludo fraterno para todos los que están participando de este momento. Guido me ha pedido que comparta con ustedes dos palabritas sobre la posición de la Iglesia Católica frente al tema de la maternidad subrogada o el vientre de alquiler. Y lo primero que debo decir es que la Iglesia se opone, digamos así, tajantemente a esta práctica. La Iglesia rechaza esto primero porque considera que se instrumentaliza a la donante, a la mujer donante, porque no se puede separar maternidad de gestación. La mujer con esta práctica se convierte como en una incubadora, está prestando su vientre, se está cosificando a la mujer, como si ella ejerciera su maternidad solamente con un vientre. Y resulta que la maternidad es un todo de la mujer. La mujer es madre
no solamente porque tiene un vientre, sino porque ama la criatura que lleva en ella y se entrega a este proceso de vida que lleva dentro de sí con todo su ser. Por eso la iglesia dice de que se cosifica a la mujer, cuando la maternidad se lleva a cabo con todo lo que la mujer es, todo de modo integral. ¿Cómo decirle a una mujer, puedes llevar a cabo esta maternidad, pero solamente eres un vientre? Es una vida que llevas dentro, pero no la puedes amar. ¿Cómo prohibirle que se gesten en ella, que se susciten en ella sentimientos, emociones que son parte de su proceso de maternidad? Entonces, no se puede explotar hacia la mujer, se dice, y explotar porque efectivamente este método se abre a un mercado que se debe prohibir, porque los hijos no deben ser productos de un contrato, sino ante todo de la unión, del amor y de la decisión de dos personas que, amándose y queriendo tener una familia, pues deciden asumir la paternidad, la maternidad. Segundo, no son los adultos los que tienen el derecho a ser padres, y para eso buscar toda forma para ello. Llámese pareja heterosexual, llámese pareja homosexual, llámese una mujer sola o un hombre solo, que se creen con el derecho a tener un hijo. El que tiene el derecho es el hijo. Los niños son los que tienen derecho a nacer y a ser acogidos en un hogar y a tener una familia. Respecto al fruto de la maternidad, a los casos de los hijos que son fruto de la maternidad subrogada, pues la iglesia también dice son niños, son seres humanos que merecen ser acogidos y amados, cuya dignidad debe ser respetada igual como a los otros niños que nacen de otra forma. La iglesia no condena jamás a un hijo, a un niño fruto de esto, porque es también una persona llamada a ser cuidada y protegida. La iglesia condena el método. Bueno, fundamentalmente es esto. Si se necesita profundizar en el tema, pues la iglesia tiene una vasta bibliografía para ello, como los documentos de Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, Donum Vitae del Papa Juan Pablo II, y está también un último documento de la Dignitas Infinita del Papa Francisco del 2024. Dios les bendiga. Saludos para todos. Ok, bueno, gracias. Hemos escuchado, creo que el Ateneo ha hecho un esfuerzo importante en presentar pues diferentes facetas, ninguna de ellas más prioritaria que otras, todas para tener en cuenta y ser respetadas. Pero bueno, maticemos un poco el ambiente con los panelistas y decimos, bueno, la Iglesia Católica condena tajantemente, como el padre lo ha expresado, la maternidad subrogada. China, que no es un país católico, desde 2001, condena y declara ilegal la maternidad subrogada. Y hay un gran mercado negro allá con respecto a estos centros de fertilidad que hacen estas prácticas allá, especialmente en las zonas no urbanas, con respecto a este tema y basados también en sus principios. En la última encuesta que se hizo, yo creo que la primera y la última que he leído, por lo menos en China, con respecto a qué posición tienen las madres o las mujeres urbanas con respecto a la posición de madre subrogada, en donde hablan de una ambivalencia pragmática, correcto, y no una posición binaria, sino ambivalencia con respecto a qué hacer sobre ello. Y quizá uno de los puntos que a mí me llamó la atención es el criterio de ellos, que dice, si es ilegal, es porque es inmoral.
para la mujer china, para la población china, algo que es ilegal es inmediatamente inmoral. Y en la encuesta casi el 90% de las que contestaron aseveran eso y por consiguiente no se atreven a irse hacia el lado de decir yo quiero que se haga, porque si la ley y si el partido no aprueba esa idea es porque realmente en el fondo hay algo que no está claro, que no está totalmente éticamente plausible para la sociedad. Y sin embargo, en Irán es totalmente permitido. Y viajan cantidades de parejas chinas a hacerse a Irán, porque no solamente es mucho más económico, sino totalmente comercialmente y en alguna parte donde he preguntado, hasta tradicional, hasta el subrogado tradicional es permitido en estas sociedades, ¿no? En donde prácticamente nosotros casi que no podríamos hablar del tema. Entonces, bueno, quisiera hacer como una ronda en general entre los panelistas, brevemente, pero importante que ustedes me hagan una reflexión sobre este tema. Y voy a comenzar pues por la parte bioética. Anderson, ¿tú qué opinas de todas estas cosas y cómo puntualizarías tú el comité de ética? Anderson, buenas noches a todos y a todas. Bueno, cada caso en particular primero no se puede tomar de manera general y la bioética tiene también sus propias metodologías para determinar o para analizar cada situación. En cada una de esas situaciones se puede velar, hay más de 18 metodologías que van de acuerdo a la complejidad y que unas aplican más que otras la profundidad en el aspecto sociocultural sin descuidar el componente pues ético y legal, pero sobre todo abordan los principios de la bioética. Por ejemplo, para este caso de subrogado, en los dos casos que he tenido, en estos, se puede decir que en estos 7 años de estar como bioeticista clínico, he analizado 2 casos, he analizado otros, pero desde el aspecto académico. Y la metodología que más nos lleva a una reflexión cercana frente a ese respeto de la dignidad de la mujer, frente a ese principio de bienestar superior del niño, es la metodología de Diego Gracia, que es el único que propone tomar los 4 principios de la bioética, pero hacer una especie de nivelación entre ellos o una especie de jerarquía. Sin embargo, hay un componente muy particular, que mientras que los principios de la bioética dispuestos por Bichon y Children proponen el de no maleficencia y justicia como primer nivel, como principios universales, y como segundo nivel los principios más íntimos como el de autonomía y beneficencia, cuando llevamos en los casos o estos dilemas o estas situaciones, problemas o tensiones, más bien démosle el nombre que es, no son dilemas, son tensiones, los principios que son de nivel particular, esa autonomía y beneficencia, terminan siendo los de primer nivel. Entonces, cada situación hay que analizarla desde un punto de vista de sus detalles. No se puede pensar, como decía la abogada, no se puede pensar que todo elemento de pago o de compensación es un pago frente al componente del alquiler. Sin embargo, cuando vemos el estado de vulnerabilidad que puede tener la mujer, estamos viendo o estamos abriendo esa ventana que incluso esa compensación se puede ver como una forma de pago a ese ejercicio, a ese fenómeno, a esa situación, porque no me atrevo a decir a ese negocio, porque si decimos así vamos en contra de cualquier tipo de norma. Y así para los asiáticos, como para el Oriente Medio, como para el Occidente, etcétera, etcétera. Todo aquello que no es legal es porque no es moral. Esa es la base propia de la justicia, esa es la base propia de las normas, de los derechos y de los deberes. Que tenemos vacíos legales, pero ante esos vacíos legales actúa el sentido común. No es necesario que yo tenga unas normativas para poder defender la dignidad del otro. Como decía el doctor, uno se puede extender, pero tratando ahí como sí. De resumir. Bueno, muchas gracias, Anderson. Bueno, yo sé que tenemos también tensiones jurídicas
Karina, a mí me gustaría que tú nos contaras tu experiencia un poco, cómo se han resuelto esas tensiones jurídicas en los casos conflictivos que se han presentado aquí en Colombia. No quiero entregar a mi bebé, o mi bebé es apátrida, no lo reciben aquí, no lo reciben allá, no tiene patria, no tiene raíces, ¿correcto? Y al fin y al cabo, el niño es el eje central de este problema. Cuéntanos un poco sobre ello, Karina. Bueno, buenas noches a todos y todas. Realmente, como ya lo hemos conversado aquí, todos lo han mencionado, es un tema bastante extenso y es bastante complejo resumirlo en pocos minutos, pero trataré de ser lo más precisa posible para lograr de pronto conectar puntos que hemos hablado aquí, como por ejemplo en relación a la línea jurisprudencial. Si bien es cierto que la primera sentencia fue la 968, la del 2009, en esa sentencia, curiosamente, el caso analizado no fue una gestación subrogada. Así es. Ellos hablaron directamente de la gestación subrogada, pero como tal, lo que ocurrió allí, el caso concreto, no fue considerado una gestación subrogada porque quien aportó el óvulo era ella y la persona que por la portadora o gestacional que decimos ahora o la subrogada, pero en su momento hubieron dificultades porque el manejo que se le dio a esa situación, ella pues evidentemente al ser la madre genética y haber portado esos bebés porque eran unos gemelos, unas gemelas, en su vientre pues dio lugar a toda una controversia, había unos requerimientos de dinero y la corte pues lo analizó. A partir de allí se establecieron ciertos parámetros para llevar a cabo la gestación subrogada que hasta el día de hoy prevalecen y son el eje central de las demás decisiones. Hay una línea jurisprudencial bastante amplia que ha tocado otros aspectos como por ejemplo el tema de los donantes, qué hacemos con los embriones que están abandonados y los gametos en las clínicas de fertilidad, y todas las veces la Corte ha sido como tocando la subrogación muy por encima. Entonces, por ahí vi que mencionaron la sentencia, la 275 del 2022. Esa es una sentencia donde le dieron la licencia de maternidad a un padre soltero luego que impugnó la maternidad. ¿Qué significa esto? Él removió a la gestante del registro civil de nacimiento y quedó él como padre soltero. Por ley, cuando sea cual sea la razón por la cual queda una sola persona dentro de ese registro, tiene derecho a reclamar esa prestación social porque es el beneficio del interés superior de ese menor. Eso no es para el papá ni para que se gane una plática extra, eso es para que pueda estar ese tiempo compartiendo con ese bebé. Esa fue la base de las sentencias más importantes que se han hablado sobre el tema de la nacionalidad, que es la T127 del 2024, que fue donde un señor cubano, donde le removieron la nacionalidad colombiana porque no había riesgo de apátrida. Pero en ese mismo año, curiosamente, en un caso similar, fue analizado que fue en la 232 del 2024 el caso de una niña ucraniana, de papás ucranianos. Ellos impugnan la maternidad, remueven a la portadora y pues pierde la nacionalidad porque los requisitos de nacionalidad colombiana no se cumplían. Pero todos sabemos que Ucrania estaba sumido en una guerra y un estado muy complejo y no era posible para ellos obtener otro pasaporte. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte dijo, no, aquí lo más importante es el bebé, los trámites administrativos y la documentación y toda esta cosa no puede bloquear una nacionalidad, la identidad, ni mucho menos el derecho de esos menores a tener la familia, y háganme el favor y analicen cada caso en particular para poder tener claridad de cómo se va a resolver. En mi experiencia, que además les comparto, no solamente es como abogada desde el punto de vista jurídico, sino que yo también tengo un hijo nacido por gestación subrogada. Entonces yo viví este proceso también desde el punto de la maternidad y les puedo decir que es un proceso lleno de muchos aspectos, de mucha incertidumbre, donde definitivamente tienen que haber componentes que lo regulen. Y por eso, pues, digamos nosotros desde mi oficina cuando tomamos estos casos, que afortunadamente no hemos tenido ninguno de no quiero entregar este bebé ni nada, tratamos que todas las partes entiendan el proceso, tengan el acompañamiento necesario,
comprendan los riesgos y que cuando lleguen allí lo hagan de verdad motivados por tengan las motivaciones correctas. También vi por allí que hablaron del tema de la voluntad. En derecho, la voluntad y la autonomía de la voluntad tiene componentes. La voluntad emerge desde la capacidad que tenga esa persona de tomar decisiones que vienen desde lo médico. Es menor de edad, es inmaduro mentalmente o tiene algún tipo de condición que no le permite decidir por sí mismo. Eso debe ser tenido en cuenta. Y también hay algo muy importante, que es que en el análisis de esa voluntad, que es lo que da finalmente la portadora gestacional, no puede haber el componente, por ejemplo, de la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque la pobreza extrema vulnera o quita o coarta esa capacidad de tomar decisiones, porque su motivación no es interiorizada desde el yo quiero y soy consciente de querer hacer tal cosa, sino porque no tengo otra opción. Entonces, desde ese punto comparto mucho el punto de vista ético y bioético de tiene que haber un punto medio. En cuanto a la compensación, es un tema bastante controversial en países como en los Estados Unidos, en donde he tenido la oportunidad también de conocer la norma. Es completamente comercial y es increíble cuando uno se mete en ese mundo, encuentras gran cantidad de cosas que no ves en estos países suramericanos y que uno desde su punto de vista hasta siente un poco de impacto. Pero lo que ellos ven desde todos los escenarios es: tú estás haciendo algo muy grande por mí, yo tengo que compensarte porque te estás arriesgando tu salud, todas las molestias, y ellos lo hacen como compensaciones, como una indemnización. Ese es el sentido que le dan al pago. Entonces, en ese orden creo que la legislación debería encontrar en algún punto de balance en la regulación de la gestación subrogada, que le permita a las personas, como muchos padres y como yo, que teníamos condiciones médicas de no poder tener hijos de manera natural, acceder a este tipo de tratamientos y poder formar familia. Pero a su vez también regular la explotación o la cosificación de la mujer, o que esto se vuelva un tema muy falto de parámetros éticos, de parámetros morales, incluso legales, porque allí se transita en una línea muy delgada respecto a la trata de personas. Entonces, creo que uniendo todos estos aspectos es posible llevar a cabo un proceso de gestación subrogada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karina, primero por abrir tu corazón y contar tu experiencia, y segundo por comentar acerca de los aspectos jurídicos que han hecho tu experiencia aquí en ese campo. Mencionaste una palabra y quiero trasladarle a Ivonne, que no por última, era la más importante. Ivonne es la que está la mayor número de minutos, pero ella mencionó una palabra que es el padre soltero, ¿correcto? Y acabamos de oír a nuestra Shakira que dijo: yo soy una madre soltera. ¿Ok? O sea, implicó una serie de debates que están en el mercado, gran cantidad de cosas: qué es una madre soltera y qué es un padre soltero, ¿correcto? Estas personas que tienen que son portadoras podrían llamarse madres solas, madres sin hijos, o ¿cómo se combina eso al mismo tiempo con la necesidad urgente que tiene el mundo de aumentar la natalidad? Y en estos mundos de parejas diversas y de personas individuales que quieren formar familia y que están contribuyendo a que haya mejoría en la natalidad, ¿qué posición tienen o han discutido esto en FIGO de alguna manera? A ver, lo que sí es claro que FIGO da como derechos reproductivos a todas las parejas homoparentales, como tal, la posibilidad de derecho reproductivo. Homoparentales como hombres gay, y tal vez cuando son mujeres, pues tiene que haber alguna de las dos que tenga algún impedimento como tal de gestación, o porque ambas tienen incompatibilidad para poder tener una gestación, o para buscar una subrogada, que también puede ser. Pero hombres solos como tal, hombres solos, pues no está contemplado en la parte reproductiva. En FIGO lo que hablamos fue todo lo que es parejas homoparentales
porque como tal hombres solos no se contempló en esa discusión. Lo que sí es claro es que la que es portadora como tal, pues no la consideramos como madre. O sea, una vez que ya entre ellos, el hijo que no tiene ninguna vinculación genética con ella no es una madre soltera. Realmente ella no va a quedar como madre, ella es una madre gestora. Ella entrega a ese hijo que no tiene ningún vínculo genético con ella. O sea, no la podemos considerar como madre soltera. La vinculación que hay con los homoparentales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, pues son derechos reproductivos que no estamos en contra de eso. Okay. O sea que uno se quedaría madre sustituta, madre adoptiva, madre gestacional, madre altruista, madre contratada. O sea, habría muchos tipos de madres y madres solteras, ¿correcto? Claro. Toda esta gama que uno ve acá, y que si no hay, como bien lo han dicho ustedes, una jurisprudencia que nos diga realmente si estamos representando la legalidad y la moralidad en esa ley. Creo que Karina nos ha comentado en algunas ocasiones que hay como 17, 18 leyes presentadas en el Congreso, desde la A hasta la Z, o sea, desde la negación total hasta la permisividad total, mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa variopinta de posibilidades, pues a veces encontrar ese equilibrio que nos hablaba Anderson. Anderson, es difícil de pararse en la mitad, pero si no animamos estos debates, si no animamos estas conversaciones a que el público lo sepa, a que lo vean, a que conozcan las diferentes opiniones, tanto religiosas como no religiosas, médicas o no médicas, de alguna forma se vayan formando una opinión. Y yo creo que la moralidad parte de eso, de una opinión global de nuestra sociedad que de alguna manera presione para que estas cosas se den de la mejor forma posible. En China también se están presentando leyes con respecto a decir, tenemos que dejar de prohibir esto, tenemos que dejar y abrir una puerta porque el mundo ha cambiado desde el 2001 hasta el 2025. Pero sin embargo, Xi Jinping ha dicho, no, lucharemos por el bienestar de la mujer, ese es nuestro objetivo, luchar por ello, pero todavía no consideramos que esta sea un punto esencial para considerarlo como un bienestar o algún adjetivo que se le pueda colocar de digamos, una lucha concreta de la mujer. Y lo tiene ahí pues aguantado desde el punto de vista de aprobación. Pero bueno, estamos aquí nosotros a oscuras. Todavía, no sé, Luis, si hay preguntas que tú amerites que puedan decirse de la gente que nos escucha por YouTube, o si alguno de los colegas tiene alguna pregunta y quiera hacer algún comentario, o si damos por terminado la charla. Como tú lo prefieras, Luis. Sí, invitamos a los 9 personas que están conectadas en YouTube en este momento a que si tienen que formular alguna pregunta lo puedan hacer a través del chat de YouTube y aquí se la pasamos a ustedes. Yo tengo una inquietud, Guido, y es la siguiente. Yo observo que desde cada área del conocimiento, y sobre todo desde el punto de vista profesional o científico, el enfoque varía de una situación a otra de una manera bárbara. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica se opone completamente a eso, pero sin embargo, el Islam no, por una parte. Por el otro lado, por ejemplo, encontramos el caso que nos mencionaba Anderson, y es el tema de la ética. Pero es que desde el punto de vista de la economía, la ética no funciona. Es decir, si nosotros nos vamos al punto de vista del fundamentalismo y la economía de libre mercado, entonces no, eso no hay ninguna consideración ética. Ahí lo que vale es el negocio y la rentabilidad. De allí que yo, por ejemplo, observé con curiosidad de que el tema que Karina decía en los Estados Unidos, hombre, lo que ellos están aplicando es un concepto económico, es decir, hay una situación que implica un costo y un beneficio y eso debe ser compensado. Ahora, el tema de la economía es que no necesariamente para que sea comercial se necesita que sea financiero. No, que las transacciones pueden ser
no financiera. Entonces mi inquietud, Karina, es la siguiente. En Colombia, está claro, por lo que le entendí, no hay una legislación clara. Ahora, ¿cómo elaborar una legislación que pueda interpretar y unificar tan diversidad de conceptos? Bueno, creo que dentro de nuestra legislación, en algunos, tomando quizás algunos de los mejores aspectos de los proyectos de ley ya presentados, en donde, por ejemplo, en algunos hicieron un análisis muy bueno diciendo que esto debería estar permitido, pero regulado, bajo los parámetros en que es posible compensar a título de indemnización, estableciéndose también un parámetro porque no puede ser algo desbordado y quitando la intermediación. Es decir, que por ejemplo las funciones como de las agencias propiamente dichas o de las referidoras o captadores de mujeres para que lleven a cabo su función como portadora gestacional o como gestación subrogada dejarían de existir en ese escenario. Entonces ahí estaríamos hablando en que quizás sí hay un pago, pero no es algo como me voy, monto una empresa y vendo subrogadas y vendo gestación subrogada y todo esto. Estaría permitido las asesorías, por ejemplo, las de tipo médico, las de tipo psicológico respecto de cómo hacer estos procesos viables, y también se podrían establecer quizás unos parámetros para que los centros médicos desde su conocimiento, porque al final de cuentas quienes están mucho más involucrados en cómo regular, desde donde se regula es desde lo médico, cosa que les abono mucho a los centros de fertilidad en el país, a los centros que son serios y que están comprometidos con el tema, que he participado ya varias veces en jornadas académicas donde se reúnen a decir, bueno, no hay una legislación, pero ¿cómo lo organizamos? Y lo organizan teniendo en cuenta todos esos puntos de vista. Entonces, si vamos a eso, pues no hay una ley que diga, este es el código, la ley 123 de la subrogación, eso no está, pero sí tenemos sentencias y sí tenemos un ordenamiento jurídico muy bonito donde nos permite explorar la diversidad y la capacidad de las personas de ejercerse libremente, en donde todos tenemos derechos a acceder a este tipo de tratamientos. No puede ser como, por ejemplo, un caso que vi por ahí en internet de una gente en Chicago que el señor tenía 20 y no sé cuántos niños, todos por gestación subrogada, y los había sacado de diferentes países y estados en los Estados Unidos. Esas son cosas muy locas, extremas. Entonces creo que para regular no podemos irnos a ninguno de los extremos, absolutamente prohibido ni absolutamente abierto, porque eso da lugar al caos. Y más porque nuestra Constitución, que ahora la quieren reformar otra vez, no tiene un escenario que permita prohibirlo absolutamente, porque hay unos artículos donde se habla de que son hijos tenidos dentro del matrimonio, los concebidos por cualquier método, incluyendo aquellos de ayuda científica. Entonces, si la gestación subrogada es un tratamiento médico, por consiguiente está en la Constitución, entonces tiene que estar permitido, pero regulado. Entonces, me parece que hay que buscar una balanza, el equilibrio. Complicada la cosa. Me gustaría aportar algo también a ese componente, y creo que es de complemento a lo que dijo la doctora Yu. Michel Foucault hablaba del biopoder, ¿sí? Y el biopoder son todas aquellas normas que están sobre el cuerpo. Entonces, entrar a regular el cuerpo de la mujer, pues también es una forma de cosificarla, llevar ese componente, esa falla estructural, llevarla al extremo dentro de lo legal, es una forma también de cosificar el cuerpo. Por otro lado está la biopolítica, como lo menciona Roberto Espósito, que son todas aquellas normas que están en relación con la política. Y aquí, doctor, déjeme hacerle una aclaración, que estoy de acuerdo con usted en algo en este aspecto, en que ética y economía muchas veces no conversan, pero hay una ética en la economía. Pero acá estamos hablando desde la bioética, y la bioética sí puede entrar como ese puente, ¿verdad?, en tomar todas estas visiones distintas que usted ha visto de religioso, económico, lo técnico, lo cultural, etcétera, y trabajar sobre unos principios mínimos
Y ahí, por ejemplo, emergen categorías como la ética convergente. ¿Cuáles son esos principios mínimos? La dignidad de la gestante, el consentimiento informado reforzado, la no explotación, la afiliación clara, el control médico, psicológico y la prioridad del interés superior. Ahí estaríamos respondiendo a la autonomía, a la justicia, a la no maleficencia y a la protección de los más vulnerables. Es una forma de ponernos de acuerdo, de poder conversar, y la única forma de que los seres humanos nos podemos poner de acuerdo en algunos elementos que pueden ser considerados incluso impases es tratar bajo principios mínimos, y esos son los principios mínimos. No nos podemos comparar con Europa, no nos podemos comparar con Estados Unidos, porque nosotros, América Latina, hacemos parte de estos países que son altamente desiguales. Sí, somos de países de baja o de mediana, eso tiene un nombre, voy a mencionarlo, desigualdad. Entonces no podemos compararnos. Miguel Couto, un chileno, menciona, en América Latina se refleja mucho la autonomía líquida. Nosotros creemos que somos autónomos, pero no tomamos decisiones solos, tomamos decisiones con los demás. En este caso, los demás es también esa sociedad, esa moral, que como ustedes bien lo mencionaban, no somos ni cristianos totalmente, ni laicos totalmente. Para Dios emerge dependiendo de mis necesidades, y a Dios lo quito también dependiendo si bloquea o no mis deseos. Entonces, esas conversaciones, esas discusiones, esas deliberaciones van mucho más allá, como dice la doctora, de reformar una constitución. Es de ponernos de acuerdo como sociedad en estos principios mínimos, sin entrar a compararnos con con estos países que tienen que tienen unos niveles económicos mucho más fuertes, y sobre todo que desde niños, Europa, por ejemplo, trabaja mucho el componente de la autonomía de la razón, autonomía de la voluntad, y nosotros aquí en Colombia todavía preferimos al médico que nos trata desde la relación médico-paciente paternalista. El médico es el que toma decisiones, nosotros le delegamos, muéstreme las opciones, que nosotros hacemos lo que usted nos diga, mucho más allá de lo que yo quiero en relación al componente social, pero si va acorde a mis deseos, se lo acepto, doctor. Vamos para adelante con eso, y si hay que hacer negocio, lo hacemos, y si no, pues nos ajustamos. Todo eso entra en la ética del deseo. O sea que es posible que en el sur global haya más libertades para tomar decisiones conjuntamente que en otros países que tienen una mayor injerencia de este aspecto mercantil. Yo sé que podríamos ser autónomos e ir discutiendo, pero creo que ha llegado el momento de decir punto final. Quedan abiertas muchas aristas para seguir discutiendo. Desde el punto de vista personal, agradecerles mucho a ustedes por ese buen gesto de participar en este conversatorio, y de verdad que el Ateneo se siente muy orgulloso de tenerlos aquí.